Ten un buen día. Hoy quiero hablarte de algo muy importante, de un regalo maravilloso que tú tienes, que es tu vida. Quizá es lo más grande y lo más hermoso que tienes. Así que no la malgastes, no la desperdicies, no la pierdas. Escucha bien todas las recomendaciones y consejos que te damos. Haz mucho ejercicio y aliméntate bien. Cuídate y cuida a tu familia. Soy Julio Rojas, tu profesor de biología, y te invito una vez más a aprender algo nuevo sobre los seres vivos. ¿Vienes? Circulación en los seres vivos. Todos los seres vivos están provistos de sistemas sencillos o complejos para transportar los nutrientes. En células, en protistos y en los vegetales inferiores, el agua y los nutrientes penetran a través de la membrana o a través de la pared celular, ya sea por ósmosis o por difusión, para luego ser repartidos por las corrientes del citoplasma. En las plantas superiores, el transporte se realiza por conductos dispuestos a lo largo de la planta, los cuales reciben los nombres de xilema y floema. En los animales, el transporte de sustancias se realiza a través de aparatos circulatorios. La circulación de las células se realiza por medio de corrientes citoplasmáticas, que son movimientos cuya función es la de mezclar el contenido de las células y transportar los materiales nutritivos de un lugar a otro. Entre estos podemos mencionar la ciclosis, la rotación y los movimientos fluviformes. La ciclosis es un movimiento citoplasmático propio de las células vegetales. Se realiza alrededor de una vacuola central y siempre en un mismo sentido. Vemos acá en esta imagen la vacuola central, acá al medio, y alrededor de la vacuola el movimiento llamado ciclosis. La rotación se produce cuando algunos organelos, como por ejemplo los plastos en células vegetales, se desplazan en corrientes citoplasmáticas paralelas a la pared celular, que es esta. A ese tipo de movimiento se le llama rotación. Finalmente, los movimientos fluviformes son movimientos desordenados, más o menos como el cauce de un río, que empujan las paredes, formando, por ejemplo, los pseudópodos. Circulación en vegetales. Todos los vegetales, desde los más simples hasta los más evolucionados, están dotados de mecanismos encargados de hacer circular las sustancias en su interior. El transporte o circulación de los nutrientes se estudia de acuerdo a los siguientes aspectos: los sistemas de conducción, es decir, por dónde se van a circular; las sustancias circundantes, es decir, qué va a circular; y el mecanismo de transporte, es decir, cómo van a circular. De acuerdo a los sistemas de conducción, los vegetales se pueden dividir en dos grupos: las plantas no vascularizadas y plantas vascularizadas, es decir, plantas que no cuentan con tejidos conductores o vasos conductores. En este caso, encontramos a las briófitas y a las talófitas. Las briófitas, representados por los musgos, que tenemos acá, musgos, y las talófitas, como por ejemplo las algas y los hongos. Dentro de las plantas vascularizadas podemos mencionar a las pteridófitas, como por ejemplo los helechos, acá tenemos, y las espermatofitas, como son las gimnospermas, las plantas coníferas, como los pinos, y las angiospermas, como todas aquellas plantas con semilla.
El sistema vascular en los vegetales está formado por un conjunto de tejidos conductores cuya misión es transportar las sustancias en el interior de los vegetales. Estos tejidos son el xilema y el floema. El xilema está formado por células llamadas traqueidas, que son células muertas que han perdido su citoplasma y su núcleo para dejar un espacio libre por donde van a circular las sustancias. Estas células o traqueidas se superponen y forman un conducto que recibe el nombre de vaso del xilema o vaso leñoso. Por el xilema van a circular las sustancias no elaboradas o inorgánicas. El floema también es un tejido conductor que está formado por células cribosas. Acá vemos una célula con sus cribas o perforaciones que al unirse van a formar conductos o vasos cribosos que también reciben el nombre de vasos liberianos. Por el floema van a circular las sustancias elaboradas o sustancias orgánicas, sustancias circundantes y su transporte. Dentro de los vegetales, las sustancias que van a circular son los gases respiratorios, la savia bruta y la savia elaborada. Los gases respiratorios son el oxígeno y el gas carbónico. Tenemos que mencionar que durante el día los vegetales toman grandes cantidades de CO2, es decir, de gas carbónico, y liberan oxígeno gracias al proceso de la fotosíntesis. Sin embargo, durante la noche los vegetales toman el oxígeno y liberan el gas carbónico. Esto debido a que realizan la función de la respiración, porque durante la noche no pueden realizar fotosíntesis. La savia bruta es una mezcla de agua y sales minerales que han sido absorbidos por la planta a través de sus raíces. La savia elaborada es una mezcla de carbohidratos, de lípidos, de aminoácidos y de otras sustancias que han sido elaboradas por el proceso de la fotosíntesis. Los gases respiratorios, oxígeno y gas carbónico, ingresan y salen de la planta a través de los estomas y las lenticelas, que son los órganos respiratorios. La savia bruta es transportada por el xilema en un sentido ascendente, es decir, desde las raíces hasta las hojas para que se cumpla el proceso de la fotosíntesis. La savia elaborada es transportada por el floema desde las hojas a todas las partes de la planta, es decir, hacia las hojas, hacia los frutos, hacia el tallo y hacia las raíces. Circulación en animales. Todos los animales toman del exterior los materiales necesarios mediante los aparatos digestivo y respiratorio. Para su aprovechamiento, estos materiales deben viajar por todo el organismo. En los más simples y sencillos, se reparten por medio de la difusión. En los organismos más desarrollados aparecen órganos de conducción llamados aparatos circulatorios. Los animales, pues, pueden presentar aparatos circulatorios abiertos y cerrados. El aparato circulatorio abierto se caracteriza porque los líquidos circulan parcialmente por conductos, acá, que van a desembocar en unos espacios llamados lagunas. No presentan capilares y son propios de animales pequeños. El aparato circulatorio cerrado se caracteriza porque los líquidos circulan a través de conductos que están unidos
por diminutas ramificaciones llamadas capilares. Es propio de animales grandes. Circulación en animales invertebrados. Existen animales invertebrados sin aparato circulatorio, como por ejemplo los coelenteratodos, como la medusa, acá vemos, los poríferos, como las esponjas de mar, los platelmintos, que son gusanos planos, los nematelmintos, como por ejemplo la lombriz intestinal. Existen animales invertebrados con aparato circulatorio abierto, es decir, con aparato que presentan lagunas. Estos son los moluscos, como el caracol, los artrópodos, como los arácnidos, los crustáceos, los insectos y los miriápodos. Y también los equinodermos, como por ejemplo las estrellas y los erizos de mar. Los animales invertebrados con aparato circulatorio cerrado. Entre estos encontramos a los anélidos, que quiere decir gusanos formados por anillos, como por ejemplo la lombriz de tierra, y los cefalópodos, céfalo, cabeza, podos, patas, patas que salen de la cabeza. Es el ejemplo de los pulpos, como vemos en la imagen, y de los calamares. Los animales vertebrados presentan aparato circulatorio cerrado, es decir, con capilares. Este aparato generalmente está formado por un órgano impulsor, que es el corazón, vasos sanguíneos, arterias, capilares y venas, y líquidos circundantes como son la sangre y la linfa. La sangre en los vertebrados está formada por una parte líquida llamada plasma y por células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, como vemos acá, los glóbulos blancos y plaquetas. La sangre en su conjunto tiene la función de transportar los nutrientes a las células, recoger de ellas los desechos y también colaborar con la defensa del organismo. La linfa es un líquido de composición muy semejante a la de la sangre, pero sin glóbulos rojos. La linfa se encuentra formando un verdadero aparato circulatorio linfático, la cual está constituido por vasos linfáticos y ganglios linfáticos. La linfa se encuentra en contacto directo con las células y sirve de intermediaria en el intercambio de gases y de nutrientes, así como también en la recolección de los productos de desecho. Además, ayuda a la defensa de nuestro organismo, o en este caso, la defensa del organismo de los animales. Los aparatos circulatorios cerrados pueden presentar algunas diferencias respecto a su funcionamiento, es decir, una circulación simple y una circulación doble. En la circulación simple, la sangre se desplaza formando un solo ciclo y en su recorrido va a pasar una vez por el corazón. Como vemos acá en esta imagen, la sangre circula completando un circuito y pasando una sola vez por el corazón. La circulación doble se produce cuando la sangre se desplaza formando dos ciclos, uno menor o pulmonar y un ciclo mayor o aórtico, y en su recorrido va a pasar dos veces por el corazón. A esto se llama circulación doble.
Esas son algunas características de la circulación en células, en vegetales y en los animales. Espero que te haya gustado y hayas logrado entender el tema de hoy. Te espero en la siguiente clase porque tenemos mucho más por aprender. Hasta pronto.